y YouTube. Gracias por acompañarnos. Bien, ya ven a quienes nos siguen en redes, en pantalla, al doctor José Ruales, ministro de Salud Pública, a quien agradecemos su presencia en este espacio. La idea es hacer una suerte de evaluación de los ejes más importantes de la actual administración. Por eso, ministro, me gustaría que usted destacara cuáles son esos proyectos que van adelante en función de la política o de planificación que lleva el ministerio, y luego nosotros entraremos en algunas observaciones que tenemos que nos preocupan un tanto a propósito de algunos aspectos, ¿no? ¿Qué quisiera destacar en primer lugar? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Andrés, y muchas gracias por la invitación, por poder comunicar a la población, ¿no? Nosotros en el Ministerio de Salud, en estos 5 meses de gestión que estoy frente al Ministerio, básicamente hemos tratado de poner en orden ciertos aspectos principales. El primero es fortalecer las capacidades de atención del Ministerio de Salud en el primer nivel de atención. Para ello, básicamente hemos canalizado, reorientado los recursos de inversión para mejorar establecimientos de salud. Tenemos cerca de 2,000 establecimientos de salud que no habían sido repotenciados en mantenimiento. Queremos dar la atención especialmente en las poblaciones prioritarias, en donde está el riesgo de desnutrición infantil, donde hay menor cobertura de servicios básicos y más o menos incluso con conectividad, el hecho de no tener incluso internet, no tener computadoras, el poder incluir la historia clínica digital, el dar acceso a toda la población por igual. Comprendo. Ese ha sido uno de los pocos. ¿Y qué pasó con esos 2,000 establecimientos? Es decir, ¿por qué estaban o descuidados o inactivos? ¿Qué había sucedido? Porque tradicionalmente el enfoque desde el Ministerio de la Salud, y la salud ha sido un enfoque de enfermedad, no ha sido un enfoque de salud pública, ha sido un enfoque de enfermología pública, es decir, de atender a los enfermos cuando estos ocurren, no un enfoque preventivo que normalmente está en el discurso, pero no en la práctica, ¿no? En temas, por ejemplo, de la salud sexual y reproductiva, de los adolescentes, de la captación de las madres. Hemos más o menos duplicado la atención de controles de niños sanos, aumentamos de un 80% o más o menos 50% el número de embarazadas que son captadas para el control prenatal. Por ahí empieza la prevención, no solamente de las enfermedades, sino de la desnutrición. Y también incluso hemos hecho un cambio estructural en el ministerio. El Ministerio de Salud no tenía un departamento dedicado a las principales causas de muerte del país, que son las enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, el infarto de corazón, el accidente cerebrovascular. Son actualmente más del 75% de las causas de muerte. Y no había un departamento. Hemos creado una dirección. Yo sé que el tener una estructura no es suficiente y estamos avanzando en programas para intervención, por ejemplo, en el cáncer cervicuterino, en el cáncer de mama, en la prevención de la hipertensión, la detección de la hipertensión a nivel nacional y la detección de la diabetes. Son programas que están tratando de ir del discurso a la acción, de discurso preventivo a acciones que previenen muertes, que evitan enfermedades. Ahora, ya que menciona prevención, me parece importante destacar que hemos recibido algunos comentarios en términos, por ejemplo, que los equipos de trabajo, los equipos de diagnóstico, por ejemplo, llámese rayos X o algunos otros que sirven para el diagnóstico, básicamente como que la filosofía es que trabajen hasta el último día de su vida útil, cuando tal vez debería haber una suerte de prevención para darle mantenimiento y que esos equipos puedan durar más tiempo. Es decir, porque básicamente en concreto es que muchos equipos se dañan o que, insisto, no les dan ese mantenimiento y por lo tanto luego hay mayores problemas. Exactamente, esos son los temas ya en la gestión que hemos observado. Justamente ayer discutíamos en el Gabinete Sectorial de Salud, yo he presentado el plan de inversiones y en todos los casos de compra de equipo o de apoyo tecnológico, que es lo que llamamos cuando recibimos un equipo
para utilizar, por ejemplo, en laboratorio. Nosotros compramos los insumos y la empresa nos pone y nos renova los equipos. Para la compra de equipos, nosotros estamos solicitando ya un presupuesto plurianual hasta de 10 años, un mínimo durante el periodo de gobierno, de tal manera que se prevea después de los 2 años de la garantía que no tienen los equipos, queden ya reservados los recursos para pagar el mantenimiento. Estamos además negociando con las empresas que no han cumplido con sus contratos de mantenimiento y que en gobiernos pasados fueron las que entregaron, instalaron equipos a lo largo de todo el país. Ahí es donde vemos estos equipos de rayos X que al dañarse no tienen un contrato o no tienen una garantía. Es justamente incluso con una de las empresas chinas, que fueron las que más equipos dotaron en el pasado, estamos ya arreglando las formas para continuar, para renovar los planes de mantenimiento. Hay otro aspecto que me parece muy importante, ministro, y que entiendo ya hay una línea de acción frente al tema, que tiene que ver con las ambulancias en el país. Las ambulancias son un instrumento pues realmente indispensable, ¿no? Y resulta que, entiendo, del universo de ambulancias, apenas el 50% de ellas funcionan, las otras están o destruidas o no sirven o realmente fueron adquiridas sin las características necesarias. Pero entiendo, hay un proyecto ya para la adquisición. Incluso hay sectores en donde no hay ambulancias, sectores en el país en donde no hay una ambulancia. ¿Cómo se está atacando ese problema? Sí, esos son algunos de los elementos de cómo se hicieron estos procesos, ¿no? Siempre que uno compra un equipo, tiene que prever la renovación una vez que este equipo termina, y eso tiene que estar en el cálculo. Cuando se hacen inversiones con fines políticos, no necesariamente se miran todos los aspectos técnicos, y encontramos en efecto que al principio 158 ambulancias de nuestro parque automotor, de 600 ambulancias, estaban ya inoperativas, estaban ya en situación de chatarra. Empezamos por esta para renovar las otras ambulancias. Tenemos cerca de 120 ambulancias que están siendo reparadas, están en mantenimiento, pero que van a funcionar como ambulancias de transporte, que no va a tener el funcionamiento integral de una ambulancia completa. Comprendo. En este momento iniciamos ya una compra, justamente el día 5 de diciembre empezamos la compra por catálogo de ambulancias con UNOPS, que es la Agencia de Naciones Unidas para Proyectos y Servicios. Es una agencia que provee de consultoría, de insumos, y tiene mucha experiencia en compra de ambulancias. Y el día 13 de diciembre lanzamos la licitación internacional entre los dos por un total de 158 ambulancias. Este es el número inicial, porque a través del fondo que hemos creado de $27 millones, de acuerdo a la licitación, estamos nosotros estimando un ahorro entre lo que habíamos proyectado originalmente y las ofertas que esperamos se den en este mes de diciembre. Y luego empezamos ya a recibir las ambulancias a los 3 meses de acuerdo al contrato, y esperamos que ya el primer semestre estén todas las ambulancias en el país y podamos ya iniciar una segunda compra para estas ambulancias. Una buena parte, cerca de 48 ambulancias, son ambulancias 4x4, algunas de características más pequeñas, para que puedan ingresar especialmente en comunidades amazónicas, en la zona norte de Esmeraldas, etcétera. Qué bien, porque efectivamente hay que considerar las características, ¿no?, de los sectores a donde se puede o se debe llegar. Ahora, una inquietud puntual, ministro, que quisiera que me explicara. En la época del gobierno del prófugo Rafael Correa, con bombos y platillos se dio a conocer la adquisición de hospitales móviles. ¿Cuál fue el destino final de estas unidades que en algún momento estuvieron funcionando? Pero me pregunto, ¿dónde están? ¿Están habilitadas? ¿Qué ha sucedido? Sí, tenemos 2 hospitales móviles. Estos 2 hospitales móviles actualmente están operativos, ¿no? Estos son unos hospitales modulares que tienen básicamente un módulo quirúrgico, una sala de cirugía con ¿Dónde están ubicados? Más o menos para unos 10 pacientes,
y tienen laboratorio y otros. Estos están ubicados. Tenemos uno que tiene base en Guayaquil, está ubicado actualmente en Pedernales. Este es el hospital que ha estado atendiendo desde el terremoto hasta la fecha, porque el proceso de construcción del hospital no se dio a la velocidad esperada. Recién nosotros este año hemos retomado las negociaciones y el financiamiento con el banco chino que estaba y los procesos, y estamos ya en la fase final de la parte constructiva. Nos falta solamente el contrato complementario de las obras externas prácticamente y la dotación del equipamiento. Okay. Tenemos esperado abrir ese hospital en abril y entonces devolver el hospital móvil a su base, que es el hospital el hospital universitario en Guayaquil, que servirá entonces para emergencias. Comprendo. El otro hospital, en cambio, está ya varios años a la UCI, atendiendo también la emergencia, porque ese hospital se dañó por un terremoto hace más de 2 gobiernos y 8 ministros ya pusieron varias veces la primera piedra del hospital. El hospital no se construyó. ¿Y usted ya puso la suya, ministro? Nosotros estamos retomando la obra. Vamos a iniciar el próximo año de una manera organizada, pero eso quiere decir que ese hospital móvil, el número 2, que tiene base en Quito, se quedará en Alausí hasta que prácticamente terminemos la obra del nuevo hospital. Entonces le va a tocar a usted también poner otra piedra, ¿no? Entonces entre 8 y usted, bueno, pues ya serán más de 8 piedras, ¿no? La primera. Por eso mismo, ¿no? Entonces esto sí, porque en realidad nunca hubo un proyecto concreto, claro. No habían estudios, simplemente había unos diseños previos. Nosotros ya en articulación con el GAT municipal de Alausí y el gobierno empezamos ya un proyecto con tiempos reales. La construcción de hospitales no es fácil, es un proyecto muy grande que normalmente lleva 2 años, ¿no? Es en cualquier caso. Bien, en todo caso, bien que nos des información para saber que efectivamente esa inversión no ha quedado descuidada, sino que están habilitados esos hospitales, que era mi inquietud. Ahora bien, vamos al tema del sistema de externalización de las farmacias, que hay opiniones contrapuestas, porque antes de la entrevista siempre hago un sondeo, ¿no? Hay gente que dice que sí, que ha adquirido sus medicinas con facilidad, pero hay otros, incluso algunos médicos, que se quejan porque dicen que los medicamentos que uno puede acceder son insuficientes. Es decir, que hay pacientes que siguen comprando la medicina porque no están a disposición, porque son muy básicos los que tienen esa posibilidad. ¿Ustedes reconocen que todavía falta ese paso, digamos? No, por supuesto, este es un proyecto que desde el principio lo planteamos en fases, en evolución. Segundo, que el proyecto de externalización de farmacias es una estrategia que complementa las otras formas de compra y entrega de medicamentos. Lógicamente, si no habían insumos, no habían medicamentos en el hospital, la primera opción hubiera sido comprarlos afuera, ¿sí? Pero si nosotros estamos comprando ya medicamentos, tenemos ya 258 medicamentos que están en el catálogo electrónico. Y al estar en el catálogo electrónico ya las compras se hacen muy dinámicas, ya no hay negociación entre el director del hospital y las distribuidoras, es una compra en la página electrónica del CERCOP que empieza a entregarse cada 15 días y se entrega mensualmente. Al tener ya ese abastecimiento, nosotros todas las medicinas que no tenemos en el hospital, ¿no? Es decir, en el hospital para hospitalización para los pacientes que están encamados, se les entrega directamente, y en consulta externa con estos medicamentos, porque estos medicamentos estamos consiguiendo a precios muy bajos, estamos ahorrando un 48% del precio referencial de catálogo, porque ya se han hecho las subastas, ya se han hecho las pujas a la baja. Cuando no tenemos estos medicamentos en el hospital, entonces esos medicamentos se emite a la receta electrónica y se entrega al servicio de externalización. En este momento estamos en una transición, estamos terminando la fase 2, abriendo varios hospitales más en Quito, estamos abriendo en el Bacortiz, estamos abriendo en Loja, etcétera, y hemos
volviendo a firmar nuevos convenios para la fase 3 con las redes de farmacias. Okay. Ahí estamos ya incorporando los nuevos medicamentos, pero siempre tomar en cuenta que es complementario. La idea es que si no le entregamos en el hospital, le entregamos en la farmacia. Pero en los centros de salud pequeños vamos a seguir entregando en el centro de salud, ¿no? Esto ya se complica mucho hacerlo externo porque la logística y los costos pueden hacerse mayores. Sobre este particular, dos precisiones o preocupaciones. Por ejemplo, que el proceso de externalización es solo para consulta externa, no para las personas hospitalizadas. No se contempla aquello. No sé si habrá un momento en que eso ocurra. Y el otro tema que usted mencionó, el CERCOP. También hay quienes observan que el CERCOP debería tener gente que conozca del tema, porque a ratos no tienen, digamos, la formación en medicina como para que comprendan las prioridades en términos de la adquisición de ciertos medicamentos. ¿Usted coincide con eso o no? ¿Cómo lo ve? No coincido, porque el CERCOP no son los funcionarios del CERCOP, ¿no? Para la definición de qué medicamentos, las características de los medicamentos, quien elabora las fichas técnicas es el Ministerio de Salud a través de equipos y comités farmacoterapéuticos. Es decir, nosotros convocamos a los especialistas de universidades, del IES, del militar, etcétera. Esa ficha técnica se envía al CERCOP. Y en el CERCOP se realiza una mesa técnica en donde están las instituciones de salud del sector público. Es decir, yo tengo delegado de manera permanente en el CERCOP un químico farmacéutico y un médico especialista que son quienes trabajan en la definición, trabajan en apoyar los concursos, las subastas. El CERCOP hace la parte que le corresponde al sistema de compras públicas. Y sobre el tema de los hospitales, la externalización, la entrega de medicamentos en farmacia es solamente para consulta externa en aquellos que sobrepasa la capacidad del hospital o del centro de salud. Los pacientes que están hospitalizados siempre van a tener garantizado su medicamento, porque además el mecanismo técnico de la farmacia hospitalaria es diferente de una farmacia de consulta externa, ¿no? El medicamento se dispensa directamente al paciente por la enfermera en la cama. Eso no puede entrar una farmacia privada a distribuir. Eso sería totalmente antitécnico. Perfecto, queda claro. Y la última pregunta sobre este tema. De momento, la externalización está en práctica, digamos, en ejecución en 5 provincias. ¿Cuándo llegamos a las otras 19, ministro? No, estamos ya en muchas más provincias. ¿Cuántas? Porque estamos ya en Bolívar, estamos en Santa Elena, estamos en Guayas Rural, estamos abriendo ahora en Galápagos, en Loja, estamos en Cuenca, hemos iniciado también en el norte, en Imbabura, en Carchi, en el hospital Luis G. Dávila. Estamos también ya en esta fase, tenemos un hospital de Ceballos en Guayas, en el hospital de Machala. Es decir, estamos ya 9. en la mayoría de provincias. 9 provincias. En esta fase, no es la mayoría. En esta fase 3 vamos a completar hasta que empiece en diciembre, hasta marzo, ¿no? Hemos tener que ir extendiendo porque hay problemas tecnológicos de comunicación, porque tenemos que desarrollar una receta electrónica que sea leída por la farmacia privada, que sea comunicada, y no queremos que eso falle, ¿no? Entonces, queremos dar pasos, aunque sean un poco más lentos, pero seguros, y nuestra meta son 90 entre hospitales básicos, generales y centros de salud tipo C, porque ya estamos cubriendo todos los hospitales especializados, ¿no? Empezamos por los más complejos realmente. Ok, ahora le traslado una de las preocupaciones de los médicos, de los profesionales de salud. Se viene diciembre y empiezan a acabarse los contratos y ellos expresan qué posibilidades hay, si es que es posible, por ejemplo, renovar. Entiendo que la ley no permite, ¿no?, que son hasta 2 años y ellos esperarían algún tipo de estabilidad. ¿Qué respuesta se les puede dar a ellos, ministro? No tenemos previsto reducir personal ni terminar contratos, ¿ya? Además, estamos en una
etapa de transición porque se aprobó hace poco la ley de carrera sanitaria y estamos en este momento, estos días, trabajando con los gremios, con las asociaciones de profesionales, con las universidades, etcétera, con el Consejo Nacional de Salud en la formulación del reglamento de la ley de carrera sanitaria. Este reglamento además dice que tenemos que iniciar el proceso de aplicación durante el año 2023. Entre los 4 objetivos que tiene la ley, el primero es la estabilidad, ¿ya? El segundo es la progresión. Tenemos ahí varios otros objetivos, pero la estabilidad se refiere a que tenemos que transformar estos contratos de servicios ocasionales de las personas que tienen 2 o más años en nombramientos definitivos a través de concursos. Solamente el personal que esté bajo nombramiento entrará a la ley de carrera sanitaria. Yo creo que una de las formas realmente preocupantes de gestión de la salud ha sido esta forma de mantener a los profesionales con contratos ocasionales, de tal manera de que pueden ser reemplazados, pueden ser presionados, cambiados, etcétera, sin que se base en competencias, en capacidad, en gestión, ¿no? Eso queremos transformar y que se puedan hacer verdaderas carreras dentro de la institución. No tenemos previsto disminuir, vamos a renovar todos los contratos legales que están en marcha. Ministro, tengo como 15 preguntas por hacerlo, pero el tiempo solo me da para una, así que por favor, si es posible de manera muy puntual, a propósito del tema de la corrupción, del combate con la corrupción, han habido varios episodios en donde la gente que denuncia resulta que es separada de la institución y uno dice, pero ¿cuál es el mensaje que se da? Me refiero en el tema últimamente en la exdirectora asistencial de la Casa de Salud de Loro, en donde ella fue parte de una conversación y ella no aceptó una suerte de sugerencia de un supuesto acto de corrupción, pero se la separa. Entonces hay... No es verdad, Andrés. Es absolutamente falso. A ver, todo lo contrario. El Ministerio de Salud tiene 0 tolerancia a la corrupción y yo aliento a los funcionarios, a los ciudadanos a que presenten las denuncias. Y entonces... La directora, se mantiene en el cargo. Ella está siguiendo los procesos de contratación. Además, estamos en un momento en que estamos reemplazando equipos quirúrgicos, renovando los quirófanos en el Hospital Teófilo Dávila de Machala. No es verdad que en ningún momento se haya reemplazado a la directora. Se cambió al gerente por sospechas de influencia para recibir una parte de los equipos en vez de recibirlo todo para el funcionamiento del quirófano. He solicitado yo a las autoridades de control, la Fiscalía ha ido, no se ha encontrado dolo y yo estoy con un equipo de supervisión vigilando que esto se cumpla. Qué bueno. ¿No? Por favor, no es verdad esa información de que las personas que denuncian son castigadas. Todo lo contrario. Por supuesto. ¿No? Las personas que denuncian tienen que ser protegidas. No es verdad que el Ministerio de Salud haya actuado en contra de ellos. Al contrario, yo quiero felicitar y tenemos un sistema, puede enviarse incluso a mi correo del Ministerio de Salud cualquier denuncia, jose.ruales@msp.gov.es, y yo las canalizaré de manera confidencial cuando sea, pero especialmente si hay pruebas a través directamente hacia las autoridades, hacia la Fiscalía o quien corresponde. Es que sería un despropósito si no, ¿no? Y también lo hacía mención porque es el Colegio de Médicos del Oro el que estaba solicitando que se reintegre a esta persona, pero usted dice que no ha sido separada y enhorabuena que sea así para tener siempre la información de la fuente, ¿no? Ministro, quiero agradecerle, ojalá haya otras oportunidades, vamos a considerar si es que usted acepta en algún otro momento más tiempo para poder absolver las inquietudes que se nos quedan en carpeta. Por ahora es todo, agradecerle al ministro de Salud. Con mucho gusto, Andrés, con mucho gusto cuando sea necesario estaré para presentar cualquier tema de salud. Gracias y que tenga un muy buen día. A usted, muchas gracias, doctor José Ruales, ministro de Salud Pública.